Ok, ya estamos grabando y damos inicio en un segundo. Ok, vamos a ver la guía número 3 de la información del conocimiento. Iniciamos con la pregunta número 1 que dice, de las siguientes oraciones, ¿cuáles son correctas? Tenemos 5 oraciones. Yo voy a ir leyendo una por una y vamos a ir viendo cuál es correcta. La número 1 dice, la importancia es dejar salir las palabras sin ordenarlas. ¿Ese es correcto o no es correcto? No, no es correcto. Así es, no es correcto. Entonces seguimos con el 2. La lógica no es incomprensible. Ese tampoco es correcto. Número 3. El orden No, lógico se da al poner cada parte gramatical en su lugar. Creo sí. Este sí. Vamos a poner correcto. una marquita. Número 4. La gramática es un instrumento fundamental. Sí. Correcto. Correcto. Y lo ideal es escribir rápido como vayan fluyendo las ideas. Ese Pues, sí es correcto. Entonces, si tenemos 2, 3, 4 y 5, nuestra la respuesta respuesta correcta es C. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿cuáles de los elementos siguientes es importante considerar al momento de redactar un texto? Tener un diccionario etimológico y de sinónimos. Sí es importante. Recuerden que si nosotros estamos redactando un texto, lo preferible es que no repitamos la misma palabra muchas veces para no caer en redundancia. Nosotros preferiblemente necesitamos usar sinónimos y también eh, podemos parafrasear o usar eufemismos. Y obviamente un diccionario etimológico sería útil. Número 2, utilizar vocablos conocidos como muletillas. Obviamente no. Número 3, hacer un esquema previo. Sí, esto sí sería importante antes de redactar un texto. Número 4, utilizar la mayor cantidad de adjetivos que sea posible. No, no necesariamente. Número 5, escribir en su mayoría utilizando verbos y sustantivos. Pues sí, es importante para la descripción. Procurar utilizar verbos fáciles. Pues no, obviamente no. Entonces, si de estos 5 puntos ya encontramos que el 1, 3 y 5 son las partes importantes al redactar un texto, nuestra respuesta correcta es la letra C. Vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la razón por la que estudias el bachillerato? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ampliar tus conocimientos. Exacto. Alcanzar tus propias metas. La respuesta correcta es la letra C. Y es la letra C, ¿por qué? Porque recuerden que yo les dije que esta guía ustedes la tienen que resolver de una manera en la que encuentren el punto medio entre lo que ustedes piensan y lo que una institución esperaría de ustedes. Entonces, si nosotros pensamos en función de que vamos a expresar lo que una institución, una escuela esperaría de nosotros, las instituciones esperan que construyamos conocimiento. Ese es uno de los fines de la ciencia. Por eso, no importa si un científico en Alemania o un científico en la India, en Sudáfrica, hacen tal o cual investigación, nosotros podemos retomar sus investigaciones y seguir construyendo conocimiento con base en eso.
Esa es por eso institucionalmente es una razón importante. Vamos con la pregunta número 4. De la siguiente lista, selecciona las características de la modalidad de bachillerato abierto. La flexibilidad de horario es una característica. Sí. Que si lo es, entonces la marcamos. Clases programadas con hora y día, pues no necesariamente, se contrapone con la primera. Esta no es una constante. La número 3, puedo elegir las fechas en que quiero presentar mis exámenes. Sí. Perfecto, este sí la marcamos. Asesoría personalizada con profesores para la revisión de todos los saberes. No necesariamente. Incluso el día de hoy va a ser un ejemplo de eso. Nosotros estamos grabando la clase y sus compañeros, la asesoría no va a ser personalizada, va a ser generalizada porque ya va a estar grabada en línea. Entonces, no, este supuesto no aplica de manera constante en la modalidad de bachillerato. No es una característica. Y por último, sin mínimos o máximos de tiempo para terminar la escuela. Pues esta sí. Sí. Entonces, tenemos que 1, 3 y 5 son las respuestas La B. correctas. Así es, letra B. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Nada más. Vamos con la pregunta número 5. Dentro de los elementos del comentario se encuentra el resumen, tema, esquema organizativo. ¿De qué estamos hablando? ¿De la coherencia textual, valoración personal, característica textual o cohesión formal? Característica textual. No, aquí la No. respuesta correcta es coherencia textual. Y ahora mismo les digo por qué. Aquí nos está diciendo que dentro de los elementos del comentario se encuentran el resumen, tema, esquema organizativo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay cierto orden de ideas cuando estamos hablando de un comentario, de un texto, de un resumen. Entonces, aquí primero hay que entender lo que es la cohesión y su diferencia con coherencia. La cohesión quiere decir que son cosas que se unen. Por ejemplo, eh, la cohesión entre un grupo de trabajo o una iniciativa. No sé si a ustedes algún momento les llegó a pasar que con sus amigos y sus camaradas se reunían para jugar algún deporte o para realizar alguna actividad, e incluso para ver una película. Ese motivo que los une, ese es el factor de cohesión. Lo que hace que ustedes se junten con otras personas o que cosas se unen es el elemento cohesionador. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros vemos en la oficina o en el trabajo, el factor de cohesión es que te paguen. Entonces, aquí la cohesión no es formal o informal. La letra D queda completamente descartada y no es lo mismo que coherencia. Coherencia tiene que ver con un orden de ideas, una elocuencia, un seguimiento, una progresividad. La coherencia da esa cuando empatamos lo que pensamos con lo que decimos y lo que hacemos. Eso es coherencia, que todas las cosas vayan en un mismo sentido, sin contradicciones. Y la valoración personal, esto no tiene nada que ver con los elementos que nos están pidiendo. Aquí nos dicen que estamos hablando de qué estamos hablando cuando hay un resumen, un tema, un esquema organizativo. No hay una valoración personal. Esa respuesta la descartamos por completo. Y una característica textual, si fuera una característica textual, describirían la característica. Y aquí lo que nos puede dar la pista es lo siguiente, miren. Aquí nos están hablando de un esquema organizativo. Un esquema organizativo, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar coherencia a las ideas. Entonces, de estos elementos que nos están poniendo aquí en la pregunta, lo único que tiene sentido con las respuestas de los incisos es la letra A, coherencia textual. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario de cómo llegamos a esta respuesta?
Mm, Aquí llegamos a la respuesta correcta por descartación. Cuando ustedes no sepan a ciencia cierta la respuesta correcta y tengan dudas entre una y otra, descarten las más obvias de ser incorrectas y después sobre las que suenan más plausibles, las que suenan más posibles, esas elijan la que tenga mayor relación con la pregunta. Es una pista que les puedo dar. Ay, no te miro. Vamos Los con la pregunta número 6. Dice, señala la opción que esté correctamente acentuada. ¿Alguien tiene la respuesta correcta? Ah, B no lleva acento. mm, Miren aquí, aquella... D. Sí, la D es la respuesta correcta. Vamos a ver rápido las demás. En la letra B, tardé, eso sería el pasado de tardarnos, no la parte del día. Entonces la B no puede ser. Y luego dile que T dé permiso. Ahí el acento en la E hablaría de una bebida, no de una acción. Entonces la única que está correcta es la letra D. Cuando es una afirmación, sé que necesitas dinero, lleva acento. Si no fuera una afirmación, perdón, si no fuera una afirmación, si fuera, por ejemplo, se te cayó el vaso o ¿cuándo se te venció el recibo? Ahí no es una afirmación, es una pregunta y no lleva acento. Pero cuando esa afirmación sí lleva acento, por eso la respuesta correcta es la letra D. Vamos con la pregunta 7. Dice, al texto escrito, generalmente breve, que expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un determinado tema y en el que predomina el punto de vista del autor, ¿cómo se le llama? Predomina el punto de vista del autor. Esa es la pista para nuestra respuesta. ¿Reseña? ¿Una reseña? No, acuérdense que la reseña es lo que nosotros le contamos a los demás. Nosotros le estamos dando una reseña a alguien. Por ejemplo, cuando contamos un chisme, eso es una reseña. Es nuestra interpretación propia. Y aquí nos está diciendo que predomina el punto de vista del autor. Entonces, ¿cuál sería? Me suena también el argumento. Miren, aquí, permítanme. Aquí la respuesta correcta es el ensayo, porque acuérdense que un resumen es algo que nosotros elaboraríamos, una reseña también es una interpretación propia y un ensayo principalmente viene una redacción donde predomina el punto de vista del autor. El ensayo es básicamente una reproducción sintetizada de lo que argumenta el autor. Ahora, pongan mucha atención, les voy a dar otro tip muy importante para que contesten sus preguntas. Aquí nos dice, argumento, el inciso C. Un ensayo contiene argumentos. Cuando ustedes encuentren incisos que engloben otra respuesta, por ejemplo, que el inciso B al mismo tiempo implícito tenga el inciso A y el inciso D, la respuesta correcta va a ser la B. Siempre la respuesta correcta, si ustedes tienen dos respuestas y las dos suenan como correctas, pero una respuesta contiene la otra, esa va a ser la correcta, la que contiene la otra. ¿Sí captaron la idea que les quise transmitir? A ver, ahí vi a alguien que dijo que no. Yo maestro, yo no le entendí eso. Ok, no hay ningún problema. Mira, Maricela, aquí en la pregunta 7 nos está preguntando,
de un texto en el que predomina el punto de vista del autor. ¿Cómo se llama? Hay distintos tipos de texto. Está la reseña, el resumen, el ensayo. El argumento no es un tipo de texto. Ujú. Entonces, nosotros de esa manera podemos llegar a la respuesta correcta de. Pero también otra manera de entender la respuesta correcta es la siguiente. Nos están pidiendo un tipo de texto en donde predomina el punto de vista del autor. Un argumento obviamente va a llevar el punto de vista del autor, por eso es un argumento, porque el autor ya encontró un posicionamiento, un argumento, una premisa, ya encontró algo que sustenta y que sostiene. Eso es un argumento. Entonces, nosotros pudiéramos pensar que el argumento es un tipo de texto en donde predomina el punto de vista del autor, pero un ensayo está hecho de distintos argumentos. Entonces, aquí la respuesta D engloba la respuesta C. Entonces, si ustedes encuentran después otro escenario igual, en donde haya dos respuestas y que una respuesta contenga la otra de manera implícita, la correcta va a ser la que lleva la otra también, la que lleva las dos respuestas. Ah, ok. Sí. Eso es importante porque les va a dar muchas pistas para resolver dudas que tengan para elegir la respuesta correcta en su examen. Gracias. Vamos con la número 8. ¿Cuál es el primer paso que das para realizar una reseña o alguna tarea académica? ¿Cuál es el primer paso? Toman ideas de un autor y las complementan con las suyas, ponen todas sus ideas y luego las ordenan conforme al objetivo, escriben sus ideas en el orden en el que las van pensando o definen previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. ¿Qué es lo La, que harían? la, A ver, ¿alguien que tenga otra respuesta? La B no se supone que es sobre lo que nosotros pensamos, ¿no? Son con otras palabras. Y si Sí, pones todas tus ideas y luego las ordenas conforme al objetivo. sí. La respuesta correcta es la letra D. Y exactamente es porque un plan de trabajo te va a permitir ordenar tus ideas y luego llevarlas a cabo. Este escenario es muy similar a lo que dijimos anteriormente, de que la respuesta D básicamente engloba las otras tres y la correcta es la D. Ahora, vamos con la pregunta número 9. Pero aparte de eso, del tip que les di, es correcto. Antes de iniciar cualquier cosa en términos de una tarea científica, académica, primero elaboramos un plan de trabajo. A lo mejor muchas veces no es por escrito, pero sí mínimo mentalmente hacemos un plan de trabajo y pensamos, ok, primero necesito obtener fuentes de información. Ya que tengo las fuentes de información, voy a analizar las ideas, posteriormente voy a sustraer lo más importante y así nos seguimos hasta terminar con nuestra tarea académica. Vamos con la pregunta número 9. Dice, ¿una reseña es ideal para copiar parte del texto consultado sin emplear las comillas, utilizar las palabras clave en lugar de frases completas, diferenciar comentarios propios de la información del texto, mezclar las informaciones del texto con nuestros comentarios? ¿Para qué es ideal la reseña? Acuérdense que les acabo de decir qué es la reseña. De lo que les dije que es, ¿cuál es de estos incisos, cuál se parece más a lo que les dije? La B. Acuérdense lo que les conté de que una reseña es como un chisme. La B. Así es, la letra D. Una reseña es mezclar la información del texto con nuestros propios comentarios. Número 10. ¿Cómo se llama a los rasgos que componen la identificación gráfica de un texto? Aquí la respuesta correcta es macroestructura. ¿Por qué? Porque
eh, la identidad gráfica de un texto tiene que ver en cómo ese texto se inserta en el conocimiento colectivo. Y el conocimiento colectivo es una macroestructura. Por eso la respuesta correcta es la letra D. Pregunta número 11. La representación de conocimiento se compone de memorias e informaciones, redes y esquemas, informaciones y métodos o datos y estructuras. ¿Alguien ¿D? tiene la respuesta? Sí. Sí, escuche, es la letra B, correcto. Redes y esquemas. Pregunta número 12. Ordena correctamente el procedimiento para delinear el argumento o resumen de una obra narrativa. Miren, tenemos 3 puntos. Hay que ordenarlos. Dice, redactar un párrafo con las principales ideas utilizando elementos de enlace y puntuación adecuados. Numerar párrafos, subrayar y graduar la importancia de las ideas. De estos 3 puntos, ¿cuál creen ustedes que tengamos que hacer primero? Subrayar, ¿no? No, primero numerar párrafos. Ya ves. Muy Después sí es subrayar. 1, 3 y 2. Por último, el número 1 va a ser la última. Y queda 3, 1, 2. No, perdón. Queda 2, 3 y 1. 2, 3, 1. 2, 3 y 1. Correcto. La respuesta correcta es la letra B. Pregunta número 13. Lee con atención y completa el texto de la obra de Miguel Unamuno, de tal manera que tenga el párrafo orden y claridad. Miren, dice, cuando alguna vez en los momentos de tenemos desaliento o pereza, nos entra la tentadora idea de la, tenemos capacidad, ineficiencia, inutilidad de nuestros pensamientos, pongámonos a pensar en que nada se pierde, en que así como en el mundo físico no hay pérdida de materia de fuerza, no la hay de precepto, juicio, pensamiento, precepto en el mundo moral. ¿Ustedes cuál creen que sea aquí la respuesta correcta? ¿Alguien que quiera dar su respuesta, que ya la tenga? Miren, la respuesta correcta aquí es la letra C de casa. Vamos a leerlo. Se lee. Cuando alguna vez en los momentos de desaliento nos entra la tentadora idea de la inutilidad de nuestros esfuerzos, pongámonos a pensar en que nada se pierde, en que así como en el mundo físico no hay pérdida de fuerza, no la hay de pensamiento en el mundo moral. Si ustedes intentan poner cualquiera de las otras respuestas, no es coherente el texto. ¿Ok? Ahora, de nuevo, es muy importante que ustedes, nosotros como personas podemos hacer lo que queremos en cuanto a interpretación, abstracción, interpretación, relatividad, pero aquí estamos hablando de un mundo muy pequeñito de la educación media superior, de lo que esperan las instituciones de nosotros. Entonces, esa premisa les va a ser mucho más fácil poder responder este tipo de preguntas. Ahora vamos con los tipos de párrafo. En el lado izquierdo tenemos 4 tipos de párrafo y en el lado derecho tenemos la descripción de cada uno de ellos.
En el inciso A dice, representa el final del texto. Se dan sugerencias y deja clara la postura del autor. ¿Qué tipo de párrafo es? Miren, aquí la pista está en que representa el final del texto. Tenemos párrafo transitivo, conceptual, explicativo, conclusivo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Conclusivo. Exacto. Inciso B. Se incluyen todas las expresiones necesarias para que sea comprendido el resultado de la investigación. Transitivo, conceptual o explicativo. No es explicativo. Correcto. Ahí está la pista, miren. Explicación. Exacto, explicaciones, explicativo. Así de fácil. Inciso C. Se define con claridad los conceptos más importantes del texto. Conceptual. Correcto. E inciso D. Sirve de nexo entre la parte introductoria y el cuerpo escrito. Ya la tenemos, ¿no? A ver, permítanme un segundito, por favor. Ok. Vamos con el inciso. Bueno, si ya tenemos aquí que las respuestas son D, C, B, A, ¿qué inciso es nuestra respuesta correcta? La La C. C. Sí. Así es, C de caso. Muy bien. Vamos con la pregunta número 15. Dice, indica el orden en que deben darse los siguientes elementos para que se lleve a cabo un proceso de lectura adecuado. Aquí vamos a identificar los elementos y ponerlos en orden. De todos estos que dice identificar ideas principales, resumir, transformar los títulos, anotar las palabras desconocidas, comparar los apuntes e inspeccionar todo el libro, gráficas, figuras. ¿Cuál creen que sea lo primero que tenemos que hacer? Inspeccionar el libro. Correcto. Así es. Después, ¿qué tendríamos que hacer después de inspeccionar el libro? Miren, Resumir. tendríamos que transformar los títulos o subtítulos en interrogantes, porque eso nos va a dar pauta a las ideas principales. Sería la 3. Sí, correcto, exactamente. Después, ¿cuál seguiría, Rebeca? Pues seguiría anotar las palabras desconocidas. Exacto, muy bien. Un perrito abandonado aquí. ¿Tienes la siguiente? Pues ya seguiría de ahí la identificar las ideas. Así es. Y después, Y ya seguiría resumir y tomar notas. correcto. Entonces, ya con eso, yo creo que pudiéramos encontrar nuestra respuesta correcta. Ujú. ¿Alguien me puede decir qué inciso es? La B. B. Así es, inciso B. No, B. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No. Muy bien, sigamos. Pregunta número 16. Dice,
¿Para qué nos sirven los signos de puntuación? Dice, comprender con claridad lo escrito y establecer las pausas en la lectura, saber lo que dice el autor para no confundir el significado de las palabras, conocer el significado de cada una de las palabras dentro de la lectura, comprender lo que se quiere dar a entender, comprender lo que quiere dar a entender el autor con sus propias palabras. ¿Inciso A? Ah, Correcto, es el inciso A. Pregunta 17, dice, para realizar una reseña, lo primero que se debe hacer es redactar un texto corto alusivo al texto, resumen de las partes esenciales del texto, valoración del texto en función de sus cualidades subjetivas o análisis del texto descubriendo su estructura semántica. ¿Qué es lo que harían primero si quieren realizar una reseña? ¿Ves? es la B. Resumen de las partes esenciales. Antes de eso, ¿qué haríamos? Un análisis. Esto sería Una después. redacción de un texto. Miren, aquí la respuesta correcta es la letra C, pero les voy a decir por qué. Cuando nosotros vamos a hacer una reseña, recuerden que yo les comenté que una reseña es como una manera personal de explicar algo. Entonces, si nosotros vamos a explicar algo, debemos de evaluar las cualidades subjetivas. Es decir, no es lo mismo que nosotros estemos leyendo, por ejemplo, eh, un periodista local que ustedes reconozcan mucho. Por ejemplo, este morrillo del canal 66 que está ahí en Bizcocho, el Macalpe. Ahí. Él puede hablar de un tema X, supongamos que él hable de 5 de febrero, Día de la Constitución. No es lo mismo que él hable de un texto que nosotros vayamos a reseñar a que un periodista, como por ejemplo, no sé, alguien muy reconocido como, les voy a dar hay una barra de programas en el canal 11 a las 10 de la noche. Los días lunes sale uno que se llama Primer Plano. Ahí sale un señor que se llama, ahorita les voy a decir. Él se llama Sergio Aguayo Quesada. Sale Sergio Aguayo Quesada, Lorenzo Meyer y María Amparo César. Yo creo que estos dos periodistas sí los ubican, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo Quesada. Imagínense que uno de estos personajes con más de 3 décadas de periodismo y con una trayectoria probada habla acerca de la Constitución mexicana. No es lo mismo que que ellos hablen de la Constitución a que hable un periodista local joven. Entonces, de eso es lo que estoy hablando cuando son las cualidades subjetivas. El contexto, el autor, todo eso que es cualitativo y que envuelve a un texto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para realizar una reseña, porque no vamos a emitir la misma opinión de, por ejemplo, cine mexicano. Ahora que la película Ya no estoy aquí está nominada a los Óscares, no vamos a hablar igual de una película como esta de Ya no estoy aquí que de la película Roma. No sé si la recuerdan, que estuvo a blanco y negro, y ambas son cine mexicano. Entonces, de eso hablamos cuando hay que valorar el texto en función de sus cualidades subjetivas. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, vamos con la 18. Exposición breve de una gran cantidad de información de un tema o asunto. Esta sí se la sabe. Resumen. Correcto, resumen. Número 19. Signo de puntuación que se utiliza para realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes y poemas. Comillas. Exacto. Esta parte es súper importante porque si ustedes van a citar a alguien o algo, deben de usar comillas. Si ustedes no usan comillas, se puede interpretar como una idea propia.
y ahorita no hay mucho problema, pero si después se convierten en profesionistas, sí, que tengan una cédula profesional y usan ideas de otra persona, es plagio y es un tema serio. Puede sonar sencillo ahora, pero es importante comprender que cuando nosotros estamos usando la idea de alguien más, se deben poner comillas. Y en esta guía, porque lo vamos a utilizar posteriormente en otras preguntas. Es importante por eso que les quede bien claro. Vamos con el reactivo número 20. Dice, el comentario está basado en la lectura de un texto para su posterior sintonización y valoración, dividida en varias partes que son coherencia textual, caracterización textual, cohesión y... ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Y estamos hablando del comentario, cuando hacemos un comentario. ¿Una conclusión? Valoración personal. Sí, la respuesta correcta es valoración personal. Pregunta 21. De las siguientes opciones, señala la que esté redactada de manera correcta. Tenemos en salsa, recuerdo de su abuelo. Esta no está redactada correctamente, no tiene sentido. El pollo después de horneado se ensalza con bechamel. Aquí está mal redactado. Las mujeres en cintas deben hacer ejercicio. Y la D dice, hace 2 años estuvo en cinta de su segundo hijo. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿La D? Sí, la D. Aquí nos podemos ver nos podemos dar cuenta qué tan vieja es su guía porque ya no se usa ese término de en cinta. Pero sí, esa es la que está relativamente bien redactada, porque aquí falta un espacio entre la N y la C. Pero de todas es la menos peor, ahora sí. Vamos con la pregunta 22. Dice, en las siguientes oraciones se señalan unas palabras. ¿Cuál es la oración que contiene el vocablo de tipo formal? La primera es destaparrados, no es nada formal. Después, puber. Puber hace relación a la pubertad, si es un término formal. Ahuecar, no es un término formal. Y pa, ¿movieron pa? Pues obviamente no. Aquí es lógico que la respuesta correcta es la letra B. Vamos con la pregunta 23. Dice, ¿cómo realizas la presentación o formato del trabajo? Inciso A, te esforzarías en usar colores y poner imágenes decorativas en el trabajo, además de usar un folder especial para que sea más atractiva su presentación. ¿No te preocuparías del formato del trabajo? ¿Piensas que lo primordial es que vaya completa la información? Porque el formato es lo menos importante. Esas serían los ingenieros. Y el inciso C, a partir del contenido te apoyas de un programa de cómputo para emplear elementos gráficos para presentar con mayor claridad la información. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Así. Correcto. Sí. C. Sí, es obvio. Usar un programa de cómputo para emplear elementos gráficos es la mejor opción. Sí. 24. Una coma debe utilizarse para dar por terminada una oración dentro de un párrafo, enfatizar un cambio de entonación para la lectura del texto, dar por terminado un conjunto de ideas en varias oraciones o separar ideas y conceptos dentro de una oración. La D. La D. Correcto. Pregunta 25. De las siguientes oraciones, coloca el paréntesis donde sea necesario. Ok, aquí tenemos 3 oraciones. En cada una tenemos que colocar el paréntesis en donde sea correcto. Aquí es fácilmente darnos cuenta en dónde está la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros siempre vemos una fecha de una persona de nacimiento y de muerte, siempre viene entre paréntesis. Y en las opciones que aquí tenemos, no hay ninguna más que la letra C. Vamos con la pregunta 26. Dice, si reprobaras un módulo,
seguramente reaccionarías reflexionando acerca de las causas y volverías a presentar la materia para pasarla, encargándote de aprobar el resto de los módulos, después volverías a presentarlo. Apáticamente, pues no importa y tendrás oportunidad de presentarlo en otra ocasión. Enojándome, pues te frustrarías al reprobar y tener que estudiar nuevamente. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? La A. La A. Sí, correcto, es la letra A. 27 dice, algunos elementos que conforman la parte interna de un libro son... ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? La portada. Portada, contraportada. La A. La parte interna. Interna. Pues el Tapas, texto, guardas, instrucciones, texto, colofón. instrucciones. La B. Correcto. Todos saben lo que es el colofón y la fe de ratas. No, maestro, yo no sé qué es. El El colofón. colofón es la última parte de un libro, donde viene hasta el final en pequeñito la editorial, donde se imprimió el año, y es la última página que está en blanco y viene hasta abajo centrado en pequeñito. Ese es el Viene colofón. hasta como con sello, ¿verdad? Exacto. Ese es el colofón. Y la fe de ratas es cuando se publica algo y tiene un error y después se tiene que republicar con el error corregido. Esa es la fe de ratas. Se escribe y se incluye para que la gente sepa que hubo una publicación anterior. Entonces la respuesta correcta es la letra B. Pregunta número 28. Dice, relaciona cada tipo de inteligencia con su respectiva definición de acuerdo a los postulados de la teoría de las inteligencias múltiples. Esto ya lo vimos anteriormente. Vamos a leer el inciso A. Dice, capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. ¿Cuál es? Corporal Cinética. sinestésica. Correcto. Después, inciso B, la utilizamos al observar y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar. Naturalista. Así es. Aquí la pista está fácil, naturaleza, naturalista acá. Inciso C, está relacionada con las emociones y permite entender a sí mismo. Interpersonal. Correcto. Y pues ya por añadidura, por descartación, el inciso D es la 3. ¿Y cuál es nuestra respuesta correcta? La B. Muy bien, letra B. Y tenemos la última pregunta, dice, en la siguiente oración se han suprimido todos los acentos ortográficos. ¿Cuáles de las siguientes palabras deben de llevar algún acento? Miren, aquí la única palabra que a lo mejor no conocemos es esta de jaujásicos. Esta palabra de jaujásicos viene de la palabra huauhua. Miren, les voy a poner la palabra donde proviene etimológicamente aquí en el chat. Denme un segundito. Bien, es jauja. La palabra se las voy a poner aquí en el chat, de la cual deriva esto de jaujásicos. Y quiere decir prosperidad y abundancia. Entonces, aquí tenemos que se acabaron los tiempos jaujásicos, o sea, los tiempos de abundancia, de la impunidad, en los que un gobierno hegemónico y desbordante campaba a sus anchas sin dar cuenta y razón de sus actos. Entramos en
buena hora de una legislatura bajo control. Así tiene que ser. Puras mentiras, ¿verdad? Pero en este momento tenemos que encontrar los acentos en las palabras que deberían de llevarlos. Miren, aquí está relativamente fácil porque eh, la única palabra que... a ver, permítanme, me perdí aquí. Aquí estamos. La única palabra desde un principio sabemos que Jaujásticos lleva acento y en las opciones la única que tiene esa palabra es la letra D. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta es la letra D de dedo. Muy bien. Miren, con eso concluimos su guía número 3. Aquí hay unas lecturas complementarias que hablan acerca de los signos de puntuación y los tipos de párrafos, que léanlas por favor. Pero básicamente con esto terminamos la guía número 3. Les voy a pedir que me den ahorita 5 minutos para ir al baño, tomar un poquito de agua e iniciamos con la guía número 4 para terminar el día de hoy con estas guías. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Entonces vamos a tomarnos 5 minutos de break y volvemos con todo. Gracias. Buenas tardes, Aaron. Que dice la Amelie que si mejor te puedes venir en la tarde. Que vaya yo en la tarde. Ajá. ¿Cómo a qué hora? Ay, pues no sé, nomás me dijo que te vinieras en la tarde. Ah, bueno. No sé si como a las 2. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues. Bye. Dale,
Yo no soluciono. Compañeras, compañeros, vamos a hacer la cuarta guía. Esta cuarta guía está, yo creo que más fácil. Está un poquito más extensa, son 4 preguntas más, pero está más sencilla. Y aparte, tiene mucho que ver con cosas que ya hemos estado viendo en otros módulos y pienso que va a estar fácil. Pero cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, algo que no entiendan, por favor, con toda confianza, manifiéstenlo. Les voy a compartir mi pantalla en la guía número 4. Y ya estamos aquí. Ahí tienen la guía 4 en su pantalla. Sí. Un segundo. Bueno, vamos a iniciar. Pregunta número 1. Dice, características que deberás cumplir como egresado del bachillerato según lo establece la SEP. Miren, voy a leer los incisos y después lo relacionamos con los conceptos de la izquierda. Tenemos 4 incisos a la derecha y tenemos 4 puntos a la izquierda. Entonces 2 nos van a quedar sin un punto de la derecha. Inciso A, es la habilidad que le permite ser práctico y organizado tanto en su tiempo de estudio como en la realización de sus trabajos escolares. Esto quiere decir analítico, autónomo, crítico o sistemático. Miren, esto Autónomo. habla... Dígame. Autónomo. No, autónomo es otra cosa. Autónomo sería
La capacidad de Sistemático. pensar por sí mismo, tanto en lo intelectual como en lo cívico, moral, y tomar decisiones partiendo de esos pensamientos. La clave aquí en lo autónomo es por sí mismo. Sistemático. Sí, sistemático es correcto. Así es. El inciso A es sistemático. El inciso B dice, es la capacidad que se tiene por participar en actividades que buscan el bien de la comunidad local, global, partiendo de la sustentabilidad. Miren, no veo algo que corresponda a eso en la columna de la izquierda. Vamos a dejarlo así por ahora y al final revisamos si corresponde a alguno de los puntos. Inciso C, es la capacidad para pensar por sí mismos, tanto en lo intelectual como en lo cívico y moral, y tomar decisiones partiendo de esos pensamientos. Ya les había dicho que esto es autónomo. Autónomo. Correcto, autónomo. Inciso D, es la capacidad de crear hipótesis partiendo de la observación o resuelve problemas que impliquen la conjunción de diversos conocimientos. Analítico. Analítico. Correcto, analítico. Inciso E, es el compromiso que se tiene para defender la diversidad, relacionándose con respeto con otros y dándole un lugar primario al diálogo. No, esto no es crítico. Inciso F, es la capacidad de observar los hechos contemporáneos con una conciencia de las raíces socioculturales, la relevancia de los hechos y la dimensión histórica que representan. Es crítico. Sí, esto sí es crítico. Cuando nosotros hacemos una posición crítica, siempre vamos a aludir aspectos socioculturales e históricos, porque eso nos da the bigger picture, la panorámica completa. Y a partir de ahí podemos hacer una crítica. Ahora, si ya tenemos las respuestas correctas aquí, ¿cuál es el inciso correcto de nuestro ejercicio? A. Así es, inciso A. A. Ahora, pregunta número 2. Función de la lengua que trata de crear interés, de convencer o actuar. Emotiva. No, la emotividad no es en sí una función de la lengua, Un sentimiento. no, la emotividad es el sentido que se le da a un discurso para conmover, y eso genera interés y convence a cierto segmento de la población, pero la gente joven no es muy susceptible a la emotividad. No es esa la respuesta correcta. Fáctica tampoco, porque lo fáctico es algo que ya está por sentado, algo que no hay opciones, no hay interpretación. De facto es así. Lo referencial tampoco, entonces Apelativo. la respuesta correcta es apelativa. Denme un segundito, por favor. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿cómo se llama el tipo de conocimiento relativo a las condiciones en las que la utilización del procedimiento de aprendizaje está indicada? ¿Intencional, conceptual, empírico o estratégico? Miren, aquí la respuesta correcta es conceptual. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el tipo de conocimiento relativo a las condiciones en las que la utilización del procedimiento de aprendizaje estaba indicada? Estamos hablando del procedimiento de aprendizaje. El procedimiento de aprendizaje incluye conceptos. No es en sí intencional, tampoco es estratégico el procedimiento de aprendizaje. Y empírico no tiene un procedimiento como tal. Sí es aprendizaje, pero no es procedimental, es vivencial. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta es la letra B, conceptual. Pregunta número 4.
¿Qué tipo de palabras son las escritas con mayúsculas en el siguiente texto? Raya y raya. ¿Cuál era la Homófonas. correcta? Un sinónimo, ¿no? No, son palabras homófonas. Homófono. Sí. Sí, porque aquí las palabras homónimas son palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, banco, el banco del dinero y el banco donde nos sentamos. Los antónimos son palabras que se oponen, por ejemplo, blanco y negro, bueno y malo. Y los sinónimos es hablar de exactamente lo mismo, pero con diferentes palabras. Denme un segundo, por favor. Muy bien, seguimos. Y pregunta número 5. Si una mayúscula abre un periodo sintético, lo cierra, un punto y seguido, punto y coma, diéresis o coma. La respuesta es un punto y seguido. Un periodo sintético o un texto sintético es básicamente algo que escribimos sin revisar la fuente de nuevo. Y siempre que abrimos un texto con mayúscula terminamos con un punto y seguido. ¿Ok? Ahora, vamos con la pregunta número 6. Dice, ¿cuál de las siguientes oraciones tiene correctamente escritos los signos de puntuación con las palabras que se enuncian? Las palabras son, las drogas llegan a provocar adicción. ¿Cuál de las tres está bien escrita? La respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del sustantivo, hacemos una pausa y después viene el sustantivo, que aquí es adicción. Ahora, la pregunta número 7 dice, completa la frase, la reseña hemerográfica nos informa sobre el contenido de recuerden una hemeroteca. ¿Qué es lo que tiene una hemeroteca? ¿Alguien se acuerda? No, ¿Un nadie. tomo? No, pero acuérdense ustedes qué es lo que encontrábamos en una hemeroteca. ¿Nunca les tocó llegar a ir a una hemeroteca? Ahí había Artículo. sí, artículos. ¿Por qué? Porque una ¿Había hemeroteca... periódico, no? Sí, exacto. Había periódicos y revistas. ¿Y qué tienen los periódicos y revistas? Artículos. Por eso. Vamos con la pregunta número 8. Tenemos tipos de reseñas. Yo voy a leer el inciso de la derecha y vamos a ver a qué tipo de reseña corresponde. Inciso A. La cinta Adele y el misterio de la momia renueva la cartelera de cine española hoy, viernes 10 de septiembre. La afición del escritor, director y productor Lou Besson por las aventuras de ciencia ficción
con presupuestos descomunales es muy conocida y difundida. ¿A qué tipo de reseña corresponde? ¿De cine? Espectáculo. No, de cine. De Ah. cine porque aquí nos está diciendo la cinta No. y la cartelera. O sea, es una película. Inciso B dice, este libro, escrito por José Cruz López, narra las aventuras de Gilgamesh, que conoce el valor de la amistad y la lealtad, lo que le ayuda a enfrentarse con criaturas monstruosas y a buscar con perseverancia la inmortalidad. ¿De qué tipo de reseña ¿De estamos texto? hablando? Correcto, ¿De aquí texto? estamos reseñando un texto, sí, efectivamente. Vamos con el inciso C, dice, el día de hoy, alrededor del mediodía, se llevó a cabo el programa de arrancones un cuarto de milla en una parte del Boulevard Tierra del Sol. Estuvo organizado por el Chapus Club Oaxaca en coordinación con Club Guajuapan y fue patrocinado por diversas casas comerciales como Maderería El Roble, Toyo Tires, entre otras. ¿De un evento? Sí, correcto. Después tenemos La Oruga, Bullying, relata la historia de una adolescente que tras ser hostigada sistemáticamente en la escuela por sus compañeras, ah, decide suicidarse. Luego aparecerá como un espectro remordiendo las conciencias de sus verdugos, repitiéndoles, ¿por qué a mí? A partir de ello, Alejo Becar, dramaturgo y director de la obra, busca aportar elementos para la comprensión del bullying. ¿Aquí qué tipo de reseña es? ¿De espectáculo? Correcto, muy bien. Y después tenemos, este es el álbum vinculado a la decisión de abandonar el Ministerio de Cultura de su país. Gilberto Gil anunció que apenas 2 semanas, esto sería más como algo, una reseña periodística de otra cosa, pero no es ni texto, espectáculo, cine o evento. Muy bien, ya tenemos que la 1 es B, la 2 es D, la 3 es A y la 4 es C. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? De. Así es, letra D. Vamos con la pregunta número 9. Dice, ¿cuáles de las siguientes opciones están contempladas como objetivos para cumplirse con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior? Facilitar los aprendizajes previos a la educación superior, eso no eh, es un objetivo a cumplirse con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior. ¿Ustedes qué dicen? Eso no es. Sí es. Punto número 2. Consolidar la reforma integral de la educación media superior. Ese también es un objetivo de la reforma de la educación superior. Punto número 3. Formar profesionistas técnicos. Obviamente, aquí está la mano de obra calificada barata. Punto número 4. Formar aspirantes a estudios de educación superior. Obviamente, uno de los objetivos de la educación media superior es poder accesar a una educación superior, acceder. Número 5, incrementar la matrícula aspirante a los estudios universitarios. También lo es. No sé si ustedes sepan, pero mucho del progreso de un país se mide en el número de profesionistas que egresan al año. Por ejemplo, no sé, por darles una cifra, en Estados Unidos supongamos que egresan 80,000 doctores al año y en México egresan nada más 1,500 doctores al año. En China estamos hablando de 200,000 doctores al año. Entonces, ese indicador, ese parámetro es muy importante para las instituciones gubernamentales y obviamente educativas. Por ese motivo, la respuesta correcta es el inciso A, todas. Todas y todes. Pregunta número 10. Dice, selecciona el signo de puntuación que corresponde usar tomando en cuenta las características de las oraciones. Miren,
cada una de las oraciones de la derecha le falta uno de estos signos de puntuación. Hay que encontrar cuál. En el inciso A dice, el hombre, aquel de la camisa roja, ese fue el responsable de todo. Después, en lugar de cruzarse el dedo medio con el índice, se cruzan análogamente las piernas. Inciso C, espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. Toma luego ese puñal y mátame con él, dijo Cuauhtémoc, el conquistador a Cortés. Alguien que ya haya identificado algún elemento aquí, algún signo de puntuación que pudiera relacionar con la oración. El paréntesis con la D. ¿En dónde lo pondrías? El 1 con el D. Pero ¿en qué parte lo pondrías? Por ejemplo, aquí nos dice que a la frase le hace falta un Dijo paréntesis. Aquí, dijo Cuauhtémoc al conquistador Cortés. ahí lo pondrías tú. Pues sí, ¿no? Miren, el paréntesis va acá. En la 1. En la A, perdón. ¿El de la camisa roja? Sí. Ahí va el paréntesis, miren. ¿Por qué? Porque el paréntesis nos da un dato adicional que pudiéramos entender la lectura incluso sin ese dato. Entonces, el 1 es el inciso A. Después tenemos el inciso B. El guión, perdón. Y las comillas. Yo creo que las comillas son las más fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque aquí, recuerden que las comillas están citando algo que alguien ya dijo. Entonces, aquí pudiéramos poner, espero, miren, es más, las voy a poner en texto aquí. Miren, aquí irían las comillas. Aquí abrirían y acá cerrarían. Aquí. Entonces, espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. Recordemos que las comillas citan algo que alguien ya dijo anteriormente. Y el guión, pues el guión iría en el inciso B. ¿Por qué? Porque aquí podríamos usar un guión en vez de la coma. Ahora sí ya tenemos que la 1 es A, la 2 es B y la 3 es C. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? Eso de. La D. Si estamos todos hasta aquí. Nada más para confirmar. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿No tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? No, no. No. Todo bien. Muy bien. Sigamos. Pregunta número 11. En los siguientes casos, califica si se trata de un ejemplo de información o de conocimiento. En el caso A, al aprender a leer, la persona tiene que conocer la letra, distinguir su proporción y luego unirlas para formar palabras y darles un significado a las mismas. En el caso B, la física que demuestra que la fuerza es igual al producto de la masa de los cuerpos por su aceleración. Se sabe que en la caída de los cuerpos la fuerza de atracción es relacionada con la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es información y cuál es conocimiento? No con En el caso de B. información. Exacto. Así es. 1A y 2B. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso A. Vamos con la pregunta número 12 que dice, al final del evento es que llegó el jefe a
charlar, perorar o dialogar ante el grupo para convencerlos de mi postura y nadie lo pudo callar. Aquí yo creo que lo único que encontramos como un obstáculo podría ser la palabra perorar, pero les digo que quiere decir discurso. Entonces, al finalizar el evento, al final del evento es que llegó el jefe a dar un discurso ante el grupo para convencerlos de mi postura y nadie lo pudo callar. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es perorar. ¿Por qué? Porque dialogar y charlar, eso implica un diálogo. Y aquí nos está diciendo que nada más llegó a tirar un verbo para convencerlos de mi postura y nadie lo pudo callar. O sea, nadie pudo dialogar o conversar. Entonces, por eso la respuesta correcta es perorar. Pregunta número 13. El desarrollo del módulo 1 se apoya en un conjunto de medios materiales y ayudas que inciden en el proceso de enseñanza que debes llevar a cabo. Por lo tanto, en el sistema abierto puede hacerse en forma individual y no es necesario que se trabaje siempre en un aula con grupos de estudiantes. ¿A qué se refiere el párrafo? ¿Alguien sabe a qué se refiere el párrafo? Procesos de aprendizaje. Exacto. ¿Nos pudiera decir por qué se trata de procesos de aprendizaje? Porque porque le está enseñando a los estudiantes para que aprendan, para que ay, ya me trabé. No se preocupe. Si la respuesta es correcta. Aquí nos dice que el módulo 1 se apoya en un conjunto de medios materiales y ayudas que inciden en el proceso de enseñanza que debes llevar a cabo. Por lo tanto, en el sistema abierto puede hacerse de forma individual y no es necesario que se trabaje siempre en un aula. O sea, aquí nos está hablando del proceso de aprendizaje porque no es necesario que lo hagan ustedes en un aula siempre. Incluso el día de hoy, esto es un ejemplo, cómo vamos a subir la clase y otras personas lo van a ver después. Entonces, eso tiene que ver con los procesos de aprendizaje, no con los recursos didácticos ni con el estilo de aprendizaje o las técnicas de evaluación. Ahora vamos con la pregunta número 14. ¿Cuál es el elemento de la coherencia de un texto que permite identificar que las ideas no chocan entre sí o que una no niegue a la otra? Miren, aquí es importante que las ideas no chocan una con otra, no se contradicen y no se niegan. Entonces, ¿qué elemento de la coherencia del texto estamos aludiendo aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿De la repetición, de la no contradicción, de la relación o progresión? Progresión. Correcto. La respuesta es la progresión. ¿Y por qué? Porque si nosotros no tenemos ideas que choquen o ideas que se nieguen una con otra, nos va a permitir progresar en nuestra investigación, en nuestro texto. Vamos con la pregunta 15. Dice, ¿cuáles de los siguientes documentos realizas para preparar trabajos en este módulo? Fichas de trabajo, resúmenes, fichas bibliográficas o autoevaluaciones. La respuesta correcta es todas. Todas son útiles para poder resolver este módulo. Denme un segundito, por favor. Vamos con la pregunta número 16. Dice,
relaciona señalando los signos de puntuación con sus características. Inciso A. Se pone a una idea que no es esencial, pero que el autor consideró importante. Pues no hay un signo de puntuación que tenga esas características. Vamos con el inciso B. Indica que se terminó de hablar de un tema y se empezará a hablar de otro. ¿Punto y aparte? ¿Mande? ¿Punto y aparte? Sí, correcto. Ese es el punto de aparte. Inciso C. Indica una pausa un poco más larga que nos dice que termina una idea para comenzar otra. ¿Punto y seguido? Correcto. Inciso D. Indican una pausa que antecede a una explicación. 2 puntos. Así es. Si ponemos 2 puntos es porque vamos a explicar algo. Inciso E. Indica que debe de haber una pausa breve en su lectura. Coma. Así es, la coma. Y tenemos por último la F, dice, se emplea en frases intercaladas con sentido explicativo independiente. Pues es el punto en coma, ¿no? Es la única que nos queda. Ahora, si ya tenemos las respuestas, ¿qué inciso es el correcto? A. Así es, inciso A. A ver, permítanme aquí. Vamos con la pregunta 17. Dice, una buena redacción es el resultado por una parte del conocimiento de la lengua y por otra parte de la resultado, sintaxis, praxis o prólogo. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Praxis. Pudiera ser una respuesta Sintaxis. correcta, pero no. Sí, la respuesta correcta es sintaxis. La respuesta correcta es sintaxis. ¿Por qué? Miren. Denme un segundito. Sintaxis es la respuesta correcta. El prólogo, pues obviamente no incide como tal en el resultado de una buena redacción. La praxis quiere decir la práctica, y obviamente que la práctica hace al maestro, pero en este sentido hablamos de la sintaxis porque la sintaxis, aparte del conocimiento de la lengua, tiene que ver con el orden de ideas, cómo estructuramos nuestras oraciones. Aquí brillan los periodistas con los títulos que le ponen a las notas, que eso se llama clickbait. Cuando alguien le pone un título muy interesante a la nota nomás para que le demos clic, eso tiene que ver con la sintaxis, en cómo construimos nuestras oraciones. Vamos con la pregunta número 18. Dice, relaciona cada elemento de una obra según sus características. Voy a leer los incisos y los vamos a relacionar con los puntos de una obra. El inciso A dice, son seres que aparecen en una historia, pueden ser personas, animales e incluso objetos animados o inanimados. Esos son Los personajes. Exacto, son personajes. Miren, también la letra E se dividen en principales, protagonistas, secundarios y antagonistas. También son los personajes. Vamos con el inciso B, dice acontecimientos, acción, reacción y solución. ¿De qué se trata eso? Parte de la trama. Correcto. Y luego dice, es la persona que cuenta lo que pasa, presenta los personajes y explica las reacciones de cada uno. Y el cual nos faltaba, este también, ¿no? Puede aparecer dentro de la trama en primera o tercera persona. También es el narrador. Sí. Entonces, si ya tenemos que el 1 es B, el 2 es A y E, y el 3 es C y D, ¿cuál es la respuesta correcta? La Letra A.
Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué año se establece la obligatoriedad del Estado para brindar la educación media superior en México? Fue en el 2012. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llama el resumen de los principales hechos que se desarrollan en una obra? Cuando ustedes cuentan una película o una obra, casi siempre cuentan el por qué existe esa obra. ¿A qué se refiere eso? ¿El argumento? Así es, al argumento. Pregunta número 21. Dice, ¿cuál de las opciones muestra correctamente los pasos que se deben seguir para realizar un resumen? Inciso A, precisar la intención del autor, reproducir sus ideas de manera literal, transcribiendo el sentido original del texto y extraer lo sustancial del contenido. Inciso B, disminuir la extensión del texto, englobar las ideas principales, reproducir literalmente las palabras del autor, así como realizar opiniones y acotaciones. Inciso C, explicar los contenidos de un texto, explicar las relaciones que existen entre las ideas, explicar la estructura argumentativa del autor, relacionar los conceptos. E inciso D, reconocer la idea principal de cada párrafo, parafrasear las ideas con palabras propias, organizar y relacionar las ideas con nexos y signos de puntuación. ¿Cuál es la respuesta correcta? No, nadie. Miren, la ¿La D? respuesta, así es, la letra D. Es la única que tiene sentido en el orden de ideas, porque el inciso A, precisar la intención del autor, eh, pues no necesariamente la intención. Vimos que su contexto, que las cualidades subjetivas, pero no como tal la intención. Sí es importante, pero no es preponderante. Y mucho menos reproducir sus ideas de manera literal. No, no es el objetivo de un resumen. Después, disminuir la extensión del texto como tal no lo es. Explicar los contenidos tampoco. Entonces la respuesta correcta es la letra D. Vamos con la pregunta número 22. Dice, indica las afirmaciones verdaderas. El número 1 dice, el conocimiento puede ser público o privado y la información es un proceso personal que depende de cada individuo. Pues eso no es verdadero. Vamos con el punto número 2. Dice, la información requiere filtrarse ya que no solo incluye conocimientos. En cambio, en el conocimiento se desecha la información que no sirve a la persona. Esto sí es verdadero. Ok, punto número 3. Para transmitir una información solo se requiere de un emisor y de un receptor. El conocimiento requiere de una persona, el sujeto cognosciente, para ser adquirido. Esto es verdadero. Y después tenemos, el conocimiento por sí mismo no contribuye a la modernización de la sociedad. Quien lo hace es la información que se transmite por medio de la comunicación. Esto es falso. Y el punto número 5 dice, el conocimiento requiere de la información, pero la información no siempre transmite conocimiento, porque siempre se necesita de una persona, el sujeto cognosciente. Y un ejemplo de esto es los noticieros. Muchísima información, pero nada de conocimiento. Si ya tenemos que las respuestas correctas son 2, 3 y 5, ¿qué inciso es el correcto? La Así es, letra A. Ya casi terminamos, ya nada más nos faltan 10 preguntitas y concluimos. Selecciona el signo de puntuación de la columna izquierda que corresponde usar tomando en cuenta las características de las oraciones de las columnas de la derecha. Okay, es muy parecido a lo que ya hicimos anteriormente. Y creo que hasta son los mismos, ¿no? Sí, es lo mismo, miren. Es, en la número 1 es inciso A, número 2 es inciso B y número 3 es inciso C. Es exactamente el mismo caso de la pregunta que vimos hace unos reactivos. Y en consecuencia, la respuesta correcta va a ser la letra D.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice, relaciona los tipos de inteligencia con su respectiva definición de acuerdo a los postulados de la teoría de inteligencias múltiples. Se parece mucho a lo que ya hicimos anteriormente. Vamos con el inciso A. Capacidad relacionada con las artes musicales es conocida comúnmente como buen oído. ¿A cuál se refiere? De los números de la izquierda. Musical. Musical. Es musical. Inciso B. Capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. Espacial. No, esta es la sinestésica. Acuérdense, por aquí no está. Hay que omitirla. Inciso C. Capacidad para usar las palabras de manera adecuada. Lingüística. Y es. Inciso D. Capacidad de distinguir aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y sus relacionadas en 3 dimensiones. Espacial. Espacial. Correcto, espacial. Y el inciso E, pues ya tenemos ahí que es la lógica matemática, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta correcta? El inciso C. La C. Muy bien. Entonces vamos con la pregunta número 25. Dice, lee las siguientes frases referentes a los estilos de aprendizaje y decide si son verdaderas o falsas. Dice, las personas tienen diferentes estilos de aproximarse a los problemas para resolverlos. Esto es verdadero. Todas las personas presentan una mezcla de estilos de aprendizaje y a veces actúan de una manera y a veces de otra. Esto es verdadero. Bueno. Sí, es verdadero. Todas las personas presentan una mezcla de los estilos de aprendizaje y a veces actúan de una manera y a veces actúan de otra. Eso es verídico. Después tenemos, entre hombres y mujeres no debe haber diferencias en conocimiento, experiencia, actitudes y actitudes. Esto es verdadero. Y luego dice, cada persona tiene diferentes maneras de pensar, de percibir, de construir sus propias ideas y conceptos. Esto es verdadero. Y por último, cada persona tiene sus propias formas de organizar la información que recibe y de intentar ponerla y ordenarla en su mente. Esto es correcto. Aquí solamente nos pusieron un inciso, faltó que pusieran otro inciso con todas y algunas otras opciones, ¿no? Pero es un error en su guía, uno de los errores que tiene. Aquí las 5 son correctas, entonces la respuesta sería todas, ¿no? Vamos a ponerle aquí. 26. Elige la oración que está acentuada correctamente. A ver, léanlas por favor y díganme cuál es la que está acentuada correctamente. La A. La A no está bien escrita porque este no lleva acento. Este no lleva acento. Y ya Esa es aquí la les... aquí, La C, ¿no? así es. ¿Por qué? Porque aquí tiene acento este en la primer vocal y no lleva acento ahí. Pregunta 27. ¿Un apunte sintético tiene como objetivo principal? Recuerden que les dije que un texto sintético, un apunte sintético, es básicamente no volver a consultar la fuente del texto que vamos a reseñar o a resumir o a hacer un ensayo acerca de. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ya les dije que es un texto sintético. ¿Cuál creen que sea el objetivo principal? Miren, tenemos como opciones, voy a irme de abajo hacia arriba. Incluir valoraciones y opciones personales, cambiándolas con la opinión del autor.
Nada que ver. Reconstruir el contenido del texto consultado de una forma esquemática, comprensible y eficaz. Esto pudiera ser, pero no es en sí el objetivo de un texto sintético. Incluir citas textuales del propio autor para hacerlas para hacer más comprensible la lectura. Esto no es. Evitar la reconstrucción o la preparación de paráfrasis del contenido del texto consultado. Esta es evitar la paráfrasis del contenido del texto consultado, es decir, no volver a revisar el texto inicial. Vamos con la pregunta número 28. Dice, ¿cuál es la secuencia correcta de los pasos para la elaboración de un resumen eficaz? Lean por favor los incisos y díganme cuál es el proceso correcto para la elaboración de un resumen. Ustedes ya están bien familiarizados con los resúmenes. No, nadie. La B, La B, la B. La D. Esa es la secuencia correcta para la elaboración de un resumen eficaz. Vamos con la pregunta número 29. Dice, completa la siguiente oración de manera correcta. Si los genios existieran, les hubiera pedido, les pedí, les pediría o les pidiera un gran deseo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Les pediría. Así es. la A, les hubiera pedido. No, es la Les hubiera C. pedido. La respuesta correcta es la letra C. Pues es que quieran. Vamos con la pregunta número 30. Dice, completa el enunciado siguiente. Cuando está haciendo un trabajo en equipo del módulo 1 de la información del conocimiento y uno de sus compañeros no entiende la explicación, generalmente tú evitarías involucrarte y esperarías a que el asesor le resuelva su duda, le explicarías pacientemente hasta que comprenda la información, esperarías a que el asesor le resuelva sus dudas de forma personal. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? La B. Eso es lo que ustedes harían, pero recuerden que más allá de lo que ustedes harían, estamos contestando C. lo que esperaría una institución de nosotros. Ok. Por ahí alguien dio otra respuesta. La La C, C, entonces. Así es. La C es la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 31. ¿Cuáles son algunos de los elementos que conforman la parte interna de un libro? La parte interna, ¿eh? Entonces, si estamos hablando de la parte interna, la B La- ya quedó descartada. Las otras dos ni sentido tienen. Entonces, sí, la respuesta correcta es la letra A. La letra D es inverosímil, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. La pregunta número 32 dice, califica los siguientes enunciados como correctos para aquellos que estén escritos adecuadamente o incorrectos para aquellos que presentan una discordancia en la oración. Inciso número 1. A los 17 minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con un precioso gol. ¿Esa es correcta o incorrecta? Correcta. Muy bien, correcta. Número 2. El mes pasado ha bajado el índice de precios al consumo. Esa es incorrecta. incorrecto. Son los proyectos que se espera inaugurar para el año 1992. Correcto. Después el número 4. Desde ayer han ardido 500 hectáreas del Parque Nacional. Correcto. Así es correcto. Y el número 5. Tiene un piano de cola, pero no sabe tocarle. Incorrecto. No, ahí es incorrecto porque tendría que ser, tiene un piano de cola, pero no sabe tocarlo. O no lo sabe tocar. Si tenemos que las respuestas son C, I, C, C, I, ¿cuál es la respuesta, el inciso correcto? La D. D. Así D. es. D de dedo.
Ahora, pregunta 33. ¿Qué acostumbras a hacer cuando realizas una lectura crítica para la generación de una reseña? Inciso A, lees previamente resúmenes, comentarios o propaganda ya formulados sobre la obra. Inciso B, razonas cuidadosamente el título de la obra, el significado y su implicación. Inciso C, realiza solo una lectura completa e ininterrumpida de la obra para ser justo con la crítica del autor. ¿Cuál es la respuesta que esperaría la Secretaría de Educación Pública de ustedes? La B. Correcto. La A. No, la B. No, pues, no sé. Muy bien. Miren, con eso terminamos la guía número 4. Hay unas lecturas complementarias, por favor, háganlas. Con estas lecturas complementarias les va a quedar súper más claro todo lo que estuvimos viendo en su guía. Y pues con eso concluimos la guía número 4 y voy a detener la grabación en este momento.